Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Jaramillo, soy estudiante de la Escuela de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y les voy a brindar un breve repaso sobre la estructura de las clases sociales y los cambios sociales en Venezuela. Para comenzar, me gustaría abordar sobre la primera interrogante. ¿Qué son las estructuras de las clases sociales? Yo las defino como son las diferentes organizaciones sociales que se forman con reglas, con valores, costumbres y que permiten que esos grupos sociales se vayan diferenciando en el tiempo y en la forma en cómo actúan, cómo se expresan, cómo se comportan. Ahora, las características de las estructuras sociales, tenemos que los individuos pueden moverse de una clase a otra, dependiendo de sus aspiraciones, dependiendo de sus actitudes, destrezas, habilidades y de lo que ellos vayan planteándose como una idea de progreso o bienestar. También las clases se definen por su nivel y calidad de vida. Bueno, ahora fíjense, voy a hablar de las características de la estructura de las clases sociales. Los individuos pueden moverse de una clase a otra. Esto quiere decir que los individuos, dependiendo de cómo se comporten, cómo actúen, cuáles sean sus aspiraciones, pueden pasar de una clase a otra, teniendo como resultado, ¿verdad?, que vayan perteneciendo a diferentes grupos. En otra de las características, las clases se definen por su nivel y calidad de vida. El nivel y calidad de vida lo va a definir, ¿verdad?, la forma en cómo esas clases sociales quieran vivir, quieran comportarse, la forma en cómo gestionen los recursos, la forma en cómo esas clases sociales vayan dándose la oportunidad de ir progresando de acuerdo a sus necesidades. Y por último, la movilidad de clases se da por la distribución de las riquezas. Cuando hablamos de la distribución de las riquezas, nos vamos refiriendo a cómo un gobierno va distribuyendo la riqueza. Eso va muy enfocado en cómo el gobierno va invirtiendo en mejorar la calidad de vida de esa clase social. Y cuando me refiero a mejorar la calidad de vida es haciendo inversiones que puedan facilitar una igualdad de oportunidades para que esas clases sociales puedan ir desarrollándose. Ahora bien, bueno, como tercer punto quiero hablar del origen de las clases sociales. En el origen de las clases sociales data desde el nacimiento del capitalismo. En el capitalismo había una división de clases sociales. Por un lado habían los proveedores de medios de producción y por otro lado estaba el trabajador o el proletariado que era dueño de su fuerza de trabajo. Ahora, hablando de el origen de las clases sociales en Venezuela, fíjense que el origen de las clases sociales en Venezuela nace desde los tiempos de la colonización, dando pie a la jerarquía a través de la raza y el color de piel. Aquí estamos hablando de las diferentes clases sociales que existían para la época. El primero eran los blancos de orilla, los zambos, los mestizos, los indios y los negros. Fíjense algo, es importante destacar que una vez cuando desaparece el yugo español, es vencido el yugo español, prevalece el latifundio como la clase social más alta y el resto de los grupos de la clase social baja como se identificaban como aquellos que eran agricultores, sirvientes, pequeños comerciantes y artesanos. Esos formaban parte de la clase baja. Y con el descubrimiento del petróleo a lo largo del tiempo, se crean nuevas clases sociales en donde los grandes industriales y el Estado se encontraban en la cúspide de la pirámide, siendo la clase social alta o burgués del momento. Cuando me refiero a la clase social alta o a la clase social burguesa, me refiero a ese grupo social que tenía la hegemonía en el control y manejo de esos medios de producción para la época. Cuando hablamos del surgimiento del petróleo, de la era de la industrialización del petróleo, esa clase social que controlaba el negocio petrolero controlaban el negocio petrolero y lo hacían, por un lado, el gobierno y por otro lado, los industriales, las grandes empresas que tenían las concesiones del Estado. Ellos vendrían siendo los que formaban parte de esa clase social alta. Ahora fíjense, los profesionales, los pequeños comerciantes, los empleados públicos
vienen a formar parte de la clase media. Y por último, la clase baja estaba representada por los obreros, la servidumbre y los campesinos. Ahora, fíjense algo, es importante que hablemos y toquemos este tópico que viene. Vamos a profundizar. Fíjense, las clases sociales venezolanas actuales. La clase alta está conformada por los líderes políticos, los grandes empresarios y los grandes industriales, aquellas personas que poseen el poder económico y por otro lado el poder político que ostenta la clase política de turno. Ahora, la clase baja actualmente está compuesta por la mayoría de la población venezolana, que va desde obreros y personal doméstico hasta profesionales, empleados, autoempleados y pequeños comerciantes, que ya no pueden cubrir sus necesidades básicas con la actividad económica que desempeñan, o que con la actividad económica que desempeñan los ingresos que obtienen no son suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Ahora fíjense, vamos a pasar a otro punto, la teoría del cambio social. Esta teoría nace con Augusto Comte. Él sostiene que el cambio social incluye aspectos como el éxito o fracaso de los diversos sistemas políticos. Quiero explicar de qué manera yo defino un sistema político. Un sistema político es ese sistema donde se va a evidenciar cómo las relaciones de poder se van a manejar. ¿Entienden? Las relaciones de poder, o sea, quiénes son los que tienen acceso al poder político. Para eso se organizan los partidos políticos que van a tener acceso a ese poder político a través del derecho al sufragio que ejercen las personas. El cambio, ahorita para hablar sobre la teoría del cambio social en Venezuela, el cambio de nuestra sociedad nos ha llevado al sistema político que tenemos actualmente. Actualmente tenemos un sistema político presidencialista, ¿verdad? La clase baja creyó en este sistema político y desde hace más de 20 años hubo una gran esperanza en que el sistema político respondiera a esas necesidades que tenía la población venezolana de progreso, bienestar y desarrollo. Lamentablemente hemos visto cómo ese sistema político ha fracasado, y vemos que ha fracasado por el fracaso que ha habido con el manejo de la economía venezolana y la convulsión y la alta conflictividad política que hoy en día se ve en nuestro país. Fíjense, cuando hablamos del sistema político, tenemos que referirnos a que están parados y protegiendo las ideologías y promesas del actual gobierno, llevándonos a la actual pobreza extrema y al conformismo social. Cuando hablamos de el conformismo social o la pobreza extrema, es que nos damos cuenta cómo en nuestro actual sistema político y los últimos dos gobiernos que han habido no han respondido a las necesidades básicas de los venezolanos. Sabemos que Venezuela se maneja una alta renta petrolera, pero lamentablemente con la corrupción una buena parte de esa renta petrolera no se invirtió como se tenía que invertir en satisfacer esas necesidades básicas de los venezolanos, en fomentar el progreso, en fomentar el desarrollo, en crear las condiciones para que todos tuviéramos igualdad de oportunidades. Lamentablemente hay una deuda muy grande con eso. La actual sociedad venezolana está sumergida en una desesperanza aprendida. Bueno, yo considero que esa desesperanza aprendida puede llegar a cambiar, porque esto es un país que tiene muchos recursos naturales, un país que cuenta con mucho talento humano, una ubicación geográfica privilegiada. Cuando digo que cuenta con muchos recursos me refiero a la cantidad de materiales estratégicos, a la cantidad de minerales y recursos naturales renovables y no renovables con los que cuenta Venezuela actualmente, y que con un cambio de gobierno, con un cambio de mentalidad, aprovechar todos los beneficios que puede aportar a la sociedad venezolana esos recursos minerales, naturales renovables y no renovables, y aprovechar el talento humano para que todos los ingresos que se vayan generando sirvan para crear las condiciones para que este país dé un salto al desarrollo y este país pueda contar con carreteras,
autopistas, sistemas de alumbrado público, sistemas de alcantarillado, un mejor sistema de educación, un mejor sistema de salud, podamos tener empleados públicos con sueldos dignos, por lo menos maestros, bomberos, médicos. Pero para que eso pase, Venezuela realmente necesita que haya un cambio de mentalidad y un cambio en el sistema político. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado, espero que sea de un gran aporte para ustedes y espero les den like, por favor, y compartan el video. Gracias.